Gracias. Ahora, primero, Fernando me robó parte del discurso, lo cual estamos en complicaciones, pero voy a tratar de retomarlo de cualquier forma, porque, bueno, vamos a ver si puedo darte algunas respuestas a algunos interrogantes que dejaste a partir de lo que yo pienso. Daniel, que es verdad que hace rato que me viene buscando, y yo desde que del Congreso de Villa Gesell hace aproximadamente 10 años solamente he asistido a un par de actividades públicas. Una de ellas fue cuando Daniel hizo una actividad en KS que me invitó y pude participar, y después dejé de participar en actividades públicas en psicología social. Un tipo que nació de actividades públicas en psicología social, se dio a retiro. Bueno, el año pasado, es verdad, tiene razón Daniel, tuvimos algunas discrepancias, algunas divergencias, pero las pudimos hablar, malos entendidos en la comunicación, dos psicólogos sociales que tienen malos entendidos en la comunicación, estamos en problemas, pero bueno, los hemos subsanado, tal vez más con el silencio que con la palabra, pero bueno, cuando este año me invitó a participar de este cierre, inmediatamente le dije que sí. Así que te agradezco, porque me parece que siempre los ámbitos de pensamiento colectivo son ámbitos de construir alternativas. Y en ese sentido, las alternativas hay que tomarlas, hay que trabajarlas, hay que construirlas y hay que poder concretamente llevarlas a la práctica. Como buen desobediente que soy, se imaginan con ese título que leyó Fernando, yo no voy a poder escribir nunca algo en ese sentido. Pero fue generoso conmigo Daniel, porque me quería convencer y me dijo, habla de lo que vos quieras. Y yo, como Daniel me dijo, habla de lo que vos quieras, dije, bueno, voy a hablar de lo que yo quiera. No sé si lo que voy a decir va a gustar, pero al menos voy a hablar de lo que yo quiera. Pero no tiene mucho de distante al título que concretamente me convoca en esta mesa. El título que yo le puse a mi ponencia se llama La intervención de la formación al ejercicio profesional. Como Fernando, un minuto antes de la llegada de él, llegué yo, porque tampoco pude venir a la mañana, y pude escuchar por suerte la última mesa, que fue la mesa latinoamericana de compañeros de Argentina y de Uruguay, que pudieron concretamente contarnos qué era lo que estaban haciendo, qué es lo que se está haciendo, y siempre es grato escuchar experiencias de psicología social, porque la verdad que los psicólogos sociales compartimos muy poco las experiencias que concretamente realizamos. A lo largo de la ponencia yo le había contado un aspecto de mi quehacer profesional que tiene que ver con las intervenciones de campo. Juntamente con Marisa Pavón escribimos 3 libros relacionados con las intervenciones de campo. Ya no es un chivo porque se agotaron, pero los 3 libros eran muy buenos. Uno se llamaba Metodología de la Intervención, Sistematización de las Experiencias de Campo, que fue un manualcito muy útil para todos aquellos que lo aprovecharon. El segundo libro fue sobre planificación estratégica y operativa, otra herramienta central y fundamental para poder pensar claramente otras posibilidades de intervención tanto en la comunidad como en las empresas. Y el último libro, de Metodología de la Intervención 3, fue el de Análisis Situacional. Es un libro para realizar diagnósticos en psicología social. O sea, creo que son 3 excelentes manuales técnicos, no es porque los hemos escrito nosotros, sino porque todo aquel que concretamente los ha podido leer así los ha agradecido. En él tratamos de poder simplificar algunos aspectos que cuando yo me formé lo tenía bien complejo. El objetivo de este trabajo que quiero compartir con ustedes es reflexionar sobre la formación, la intervención y el ejercicio profesional. Se trata de un recorrido que marca un proceso de transformación a la vez que los psicólogos sociales podamos elaborar y compensar nuestras prácticas. En cuanto a la formación, claramente Fernando decía de los 40 años donde Enrique Villón Beguer empieza a pensar. Yo tomé solamente la década del 80 y hasta, bueno, vino Juan. Juan, te estuvieron buscando, mira, te cuento. Puede ser, mira, le ha roto el cierre que quería hacer Daniel, que quería cerrar conmigo, pero te vamos a dar la palabra, va a estar buenísimo cuando yo termine. Yo sigo, y después continúa Juancito, viejo amigo y viejo colega de Bahía Blanca, que nos hemos conocido hace más de 20 años,
desde que concretamente él también empezó a militar esta disciplina. Bueno, en nuestra formación, y voy a tomar solamente la década del 80 y a mediados del 90, las ofertas formativas en psicología social estaban centradas en realizar una carrera de 4 o 5 años de formación dependiendo de la escuela en la cual nos inscribiéramos. Todas ellas de cualquier forma estaban impulsadas y continuaban el pensamiento del doctor Enrique Pichon-Rivière. Y nosotros, los estudiantes y los que nos formamos, ustedes piensen, yo este año cumplo 25 años con la profesión. Por consiguiente, hace 29 años que transito la psicología social porque estudié en una escuela de 4 años de formación en la época donde los títulos oficiales no existían. Por consiguiente, hace 29 años que conozco un poco la disciplina, pero bueno, yo después decidí homologar todos mis títulos, legalizarlos, entonces estudié para ser operador en psicología social a partir del título de psicólogo social inicial. Después fui a la universidad y estuvo la carrera de psicología, la licenciatura en psicología social por más de 7 años en la Universidad CAES, y somos más de 250 los licenciados en psicología social que salimos de la universidad. Por último hice el profesorado de psicología social en el Instituto San Ambrosio. Por consiguiente, vengo en estos 29 años de estudio, estudiando más de 10 años para poder alcanzar lo que he alcanzado hoy en cuanto a mi desarrollo formativo y profesional. Pero en aquella época, nosotros lo que impulsábamos era que concretamente los programas se pudieran adecuar a lo que Pichon-Rivière mismo decía en torno a que en psicología social trabajábamos en investigación-acción. Por eso muchos estudiantes y muchos profesionales empezaron a plantear en las escuelas de psicología social el cambio de contenidos curriculares y poder empezar a pensar en planificación, gestión de proyectos, entre otros temas. Tomo estos dos ejes porque en definitiva se reclamaba una mayor capacitación que procurara una salida laboral. En aquel momento era toda una puerta giratoria. Entrábamos como estudiantes de psicología social y salíamos como coordinadores de grupos de las escuelas de psicología social. Y pareciera ser que el único campo de intervención era ese, salvo lo que Fernando claramente nos comentaba en relación a que si yo era contador, estudiaba psicología social, aplicaba la psicología social a mi formación. Si yo era abogado, si yo era maestro, si yo era docente, si fuera profesor. Por consiguiente, estudiaban psicología social como haciendo un curso. Y es diferente hacer un curso de elegir una carrera profesional. Y en ese sentido yo ahí quisiera separarme. Yo decidí, sin tener ninguna formación previa anterior, ser psicólogo social. Por consiguiente, necesité buscar todas las acreditaciones posibles para que hoy pudiera hablar como psicólogo social en el sentido de la búsqueda de mi propia formación y de mis propias iniciativas. En ese sentido, por supuesto, que esa salida laboral debería de atender a los problemas psicosociales que se generaban en la comunidad. Piensen ustedes que nosotros en la comunidad, trabajamos en organizaciones, teniendo siempre en cuenta algo que fue muy enunciado en el panel anterior y que también Fernando lo retoma, el contexto en el cual se realiza la intervención. En una sociedad que concretamente viene marcando desde hace mucho tiempo modelos de exclusión social muy marcados, en donde los psicólogos sociales tenemos posibilidad de meternos y a veces nos metemos como pensándonos como profesionales. Por consiguiente, nos excluimos. Lo que en realidad estaba sucediendo, a nuestro entender, era que el colectivo profesional no se hacía cargo de manera organizada de la demanda ya instalada en la sociedad. Creo que es por sufrir de los mismos padecimientos que la sociedad a veces sufre, y en nuestra disciplina por cuestiones de inseguridad, por falta de un marco legal que nos contenga, por falta de un título oficial que nos contenga, etc. Entonces parecía que faltaba una etapa de formación de la construcción de identidad profesional, que articulara, entre otros aspectos, a ese sujeto que había encontrado en las escuelas de psicología social
un oasis donde revisar sus propias matrices de aprendizajes en un clima de contención y seguridad como efecto post-dictadura militar. Escuchen bien esto que les acabo de decir, porque muchos compañeros míos iban a estudiar psicología social porque sus propios terapeutas les decían que era una buena forma de encontrar una revinculación en torno a sus propios procesos de salud, ¿sí? Por consiguiente, y con el devenir de la democracia, muchas escuelas se habían transformado en algo así como un recinto materno que todo lo proveía, todo lo preveía, todo concretamente lo respondía. La exogamia era vivida como una infidelidad. ¿Se imaginan yo formado en esta escuela, ir a trabajar en la escuela de enfrente? O en aquella época armar otra escuela de psicología social. ¿Cómo me haces esto a mí?, decían algunas directoras que parecían nuestras madres cuando nos reprochaban algo. Pero de cualquier forma, esa exogamia que era vivida como infidelidad poco a poco fue trabajada, porque poco a poco los psicólogos sociales salir al mundo sin antes darnos cuenta que nos teníamos que asumir carentes, que concretamente en algunos aspectos, en aquellos momentos, podría haber un marco de ilegalidad en nuestras prácticas, que no éramos perfectos, que siempre estábamos volviendo a casa, pareciera ser como ese recinto materno donde la vieja nos espera y claramente nos cobija y nos contiene. Considero que en la actualidad algunas escuelas formadoras continúan fomentando aquello por lo cual otros luchamos, porque se rompiera ese circuito endogámico para poder pasar a la exogamia, que es la única forma de poder ser profesional, salir al mundo de lo social, no quedarnos en casa donde nos cuidan, nos protegen y concretamente nos tienen ahí bien acobachados. En este sentido, alguien que sale al mundo sin estar solo habilitado, sino impulsado para hacerlo, a veces no sabe para qué sale, no sabe cuál es el objeto que tiene, no sabe cuál es su lugar. Entonces la pregunta sería, ¿cómo poder salir y hacer un pasaje de la dependencia a la operatividad? Respuesta que no es muy sencilla de elaborar y que creo que muchas veces a muchos colegas todavía nos cuesta responder. A partir del ingreso de la psicología social al sistema formal oficial, se produce una decisión entre lo tradicional y lo oficial. Considero que la formación es condición necesaria, pero no es suficiente para estar en condiciones de intervenir. Con esto quiero decir que tener título oficial no certifica que estemos habilitados para trabajar y menos que nos garantice que estemos preparados para realizar intervenciones de campo, ¿sí? Porque si no es como pensar que uno obtiene su título y con eso puede hacer algo que tal vez ni siquiera esté en su poder estar haciéndolo. Entonces, para cerrar esta parte de formación, porque después viene la parte más interesante, a mi entender no existe la formación y tampoco va a existir el rol, sino la diversidad que se está institucionalizando en diversas formaciones y en consecuencia en diferentes imaginarios organizacionales acerca de la función del rol del profesional. Por consiguiente, es necesario pensar en una ilusión de unidad que se manifiesta al hablar del rol profesional del psicólogo social. Se reproduce en el adentro con el colectivo profesional, o sea, en el adentro de todos nosotros, los mismos efectos de dispersión que viven lo social y con los cuales nosotros concretamente trabajamos. Por consiguiente, estamos repitiendo dentro del colectivo aquello por lo cual nosotros vamos a salir a trabajar. Y no debería de ser de otra forma, porque estamos acá todos juntos, en el sentido de que vivimos en esta sociedad, padecemos el mismo contexto, estamos relacionándonos de la misma forma. Por consiguiente, debemos estar alertas frente al peligro de perder el ideario básico de la psicología social en el proceso de la legalización. Será tarea colectiva disponer lo necesario para mantener la atención que haga posible una creación participativa donde todos puedan ser incluidos y sostener la diversidad. La discusión entonces estaba en aquel momento centrada entre lo legal y lo legítimo, y creo que es una discusión que continúa centrada hoy cuando es mucho más fácil de resolver de lo que muchos de nosotros pensamos. Asumir
la elucidación del ecro para evitar la repetición acrítica y dogmática de la transmisión de contenidos que vacían nuestra disciplina metodológica y teóricamente es parte de nuestra tarea. La teoría debe ser disparadora de nuevos pensares y los alumnos, a mi entender, deben partir en su aprendizaje de realizar pequeñas prácticas desde el inicio de la carrera en torno a la investigación-acción, es decir, hacer prácticas reales en un mundo real. Jean Rivière formaba a sus discípulos, los cuales ya sabemos que no estaban cortados por la misma tijera. En ellos había algo de lo que podía hacer que cortaran la dependencia con el maestro e ir más allá de él. Algunos pudieron heredarlos y salir al campo, y en ese sentido creo que el discípulo supera al maestro porque el maestro le instala una pregunta, y esa pregunta es la que todos nosotros debemos instalarnos para poder salir. Pero bueno, se sale. En cuanto al ejercicio profesional, que sería la segunda parte de mi exposición, la psicología social está en un momento particular que es la profesionalización. Debemos asumir la responsabilidad de construirla como disciplina a partir de una praxis coherente, en lugar de presuponer que esta es una disciplina construida y que nos es transmitida acabadamente. Muy por el contrario, esta disciplina, aunque lleva ya mucho tiempo, sigue y continuará gracias a la idea y al ideario de Jean Rivière de un esquema conceptual, referencial operativo abierto, va a seguir estando en proceso de formación. El contexto social en el que vivimos nos da permanente muestra de los lugares donde nuestra tarea es necesaria, factible, operativa y tiene sentido. Como sabemos, se vienen realizando experiencias en psicología social sobre una gran diversidad de temáticas. Si ustedes quieren, a lo último, y si les robo 5 minutos más, les cuento algo de esto. Yo en realidad fui testigo privilegiado de que esto es así, porque durante mi actividad como docente en la Escuela de Psicología Social participé en la formación de psicólogos sociales que practicaron más de 750 intervenciones en psicología social, las cuales fueron sistematizadas. Por consiguiente, yo les puedo decir que hay como 750 libros que hablan de procesos de trabajo de psicólogo social que no son públicos, y que nos obliga constantemente a seguir repensando cosas repensadas por otros hace 10 años, porque muchas veces nos movemos con los mismos textos formativos de hace 20. Y ahí, en ese sentido, estamos en un problema. El psicólogo social, me están pasando, a mí se me matan 5 minutos, no les voy a poder contar lo más interesante, pero se lo echan de reproche a Daniel. Debe planificar estrategias teniendo en cuenta con los actores sociales las posibilidades y los propósitos que estos tienen. De no ser así, el peligro sería no sostener el espacio para que los mismos actores sociales planifiquen su propia estrategia. Un operador eficaz debe intervenir sabiendo que va a surgir lo no pensado, lo no planificado, y me parece que en ese sentido nosotros tenemos una corriente que propone el emergente, lo impensado y el acontecimiento que nos permite pensar la realidad a partir de los hechos que están aconteciendo. Salto un poco para decirles que los espacios donde el colectivo profesional se encuentran deben ser espacios para que los psicólogos sociales confrontemos entre nosotros nuestras propias prácticas, nuestras certezas, nuestras inseguridades, nuestras sospechas, nuestras necesidades. Reconozcamos entre todos nuestras posibilidades y nuestros logros, y también podamos trabajar de nuestros propios obstáculos. Tal vez otro colega, ese obstáculo que a mí se me presenta hoy, ya lo resolvió, pero si no dialogamos en este sentido, yo me voy a seguir quedando pensando qué hago con los obstáculos que el otro ya ha trabajado. Creo que todavía hay mucho camino por recorrer, y en esto coincido con Fernando. Debemos seguir sistematizando, fundamentando y compartiendo nuestras intervenciones. En síntesis, debemos encontrar, sin discriminación alguna, espacios compartidos donde podamos romper el antagonismo que durante muchos años sostuvo a la psicología social argentina. Es decir, debemos hacernos una pregunta, y esa pregunta es: ¿cómo no repetir aquello que nosotros mismos combatimos? Muchas gracias.